Ok, como les he mencionado anteriormente, el IEEE C37118 es el estándar que se utiliza para la definición de mediciones sincronizadas fasoriales. El C37118 establece que la representación de una cantidad eléctrica, por ejemplo, voltaje en este caso, es una magnitud representada por el valor RMS de la cantidad, en este caso voltaje, y un ángulo de fase teta. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos que entender es que este estándar define la representación de una variable eléctrica como el voltaje, considerando lo que es la magnitud en función en términos RMS del valor de la señal en el tiempo y de teta, que es el ángulo del voltaje, ¿ok? Que representa fundamentalmente el ángulo instantáneo que representa fundamentalmente el ángulo instantáneo medido contra una referencia sincronizada. ¿Ok? En las unidades de medición fasorial, esta referencia sincronizada se crea a partir de utilizar el sistema satelital de posicionamiento que nos da una medida del tiempo con una exactitud tremenda y a partir de ahí es que efectuamos la medición sincronizada. Pero en este curso estamos interesados en la frecuencia, entonces el mismo estándar C37118 define que la frecuencia de esta señal alterna, de esta señal de voltaje, por ejemplo, puede ser definida en función del argumento de la función instantánea en el tiempo. Entonces, este mecanismo que se utiliza para calcular la frecuencia es fundamentalmente calcular la derivada de cambio o la rapidez de cambio del ángulo. Entonces, fundamentalmente el C37118 lo que está diciendo es que la frecuencia es calculada, por lo tanto nosotros la llamamos frecuencia no pura, porque es una frecuencia que se obtiene a partir de un procesamiento de señales. Y segundo, que la frecuencia la define como la rapidez de cambio del ángulo. Entonces, este método fundamentalmente lo que hace es calcular esa, esa rapidez de cambio, ¿ok? Ahora, la pregunta interesante es, cuando uno está trabajando con señales, cuando uno está trabajando en el análisis continuo, es decir, uno considera t como el tiempo, como una variable continua, ok, está bien, uno puede utilizar la derivada. Pero en la realidad, cuando nosotros estamos trabajando con dispositivos físicos reales, hay limitaciones. Y lo cierto es que esta definición que habíamos dado para frecuencia, según el CES 37118, de la derivada del ángulo del argumento, es fundamentalmente una definición para variables continuas. Cuando estamos trabajando con variables discretas, que es el caso de los sistemas físicos reales, eh, la, la, la definición tiene que ser utilizando señales discretizadas. Entonces, típicamente nosotros para calcular la frecuencia lo que hacemos es que calculamos el ángulo en una posición y el ángulo y lo restamos con la posición del ángulo anterior. Y eso lo dividimos entre el intervalo de incremento en el tiempo. Entonces, cuando estamos haciendo eso, lo primero que tienen que entender entonces es que y lo primero que tienen que entender es que la frecuencia es calculada, es decir, que es estimada a partir de las señales de voltaje. Segundo, lo primero que hay que calcular es la posición angular y ya ahí hay que efectuar un tratamiento. Y después, cuando se está trabajando en el dominio del tiempo discreto, entonces la integración o el paso de discretización tiene un efecto sumamente importante. Entonces, todo esto es para decirle que este enfoque es lo que nosotros llamamos frecuencia no pura. Y la frecuencia no pura es fundamentalmente la frecuencia que se obtiene a partir de procesamiento de señales digitales, ¿ok? Dije digitales porque la gran mayoría de los dispositivos hoy por hoy que se utilizan en los sistemas eléctricos de potencia son sistemas digitales. Y en consecuencia, el cálculo de la frecuencia, como está expresado ahí en esa ecuación, es fundamentalmente un cálculo en el dominio del tiempo, pero discreto. Entonces, tienen que entender que los PMU, cuando ustedes están utilizando un PMU, realmente lo que están utilizando es un dispositivo que tiene la capacidad de conversión analógica digital y que efectúa la discretización de las variables, ¿ok? Entonces, esa frecuencia que estamos obteniendo ahí es una frecuencia no pura, ¿ok?
En este paper que aparece aquí en la parte inferior, el paper que publicamos en el año 2019 en Tailandia, en Bangkok específicamente, yo en ese paper la motivación fue para demostrar a las personas qué tan distante es la suposición de utilizar la frecuencia pura de lo que es la frecuencia no pura. Entonces, en ese paper del año 2019 yo utilicé Dixieland Power Factory. Utilicé el modelo del sistema de Gran Bretaña. El modelo del sistema de transmisión es un modelo reducido. En este caso tenemos el modelo de 33 áreas del sistema del Reino Unido. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos en este sistema, tenemos el sistema trabajando en condiciones de régimen estacionario. Por supuesto, la frecuencia es igual a la frecuencia nominal, la velocidad de las máquinas es igual a la velocidad nominal, entonces estamos hablando que si estamos usando el sistema por unidad, tenemos velocidad de 1 por unidad y tenemos frecuencia de 1 por unidad, ¿ok? Súbitamente, una unidad de generación, en este caso en la zona número 22, tenemos un disparo de una unidad de generación de tipo nuclear. En este caso estamos diciendo que se dispara la unidad Z22 de tipo nuclear que tiene una potencia de algo así como 2 gigavatios, ¿ok? Entonces se está perdiendo una inercia, una constante inercia de 6 segundos en la base de la potencia nominal de esa máquina y eso es lo que va a excitar el comportamiento del cambio de la frecuencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado Dixieland Power Factory, hemos utilizado simulaciones EMT y a partir de las simulaciones EMT hemos efectuado el cálculo de la frecuencia, ¿no? Que es fundamentalmente lo que estábamos diciendo anteriormente. El cálculo de la frecuencia no pura se calcula a partir del procesamiento de la señal de voltaje. Entonces, en esta gráfica que les presento, que aparece en el paper que ya les mencioné de Tailandia del 2019, tenemos la simulación EMT, como pueden ver, aquí tenemos los 3 voltajes sobre la barra número 4, son los voltajes de línea neutro, los voltajes A, N, B, N y CN. Y lo que estamos haciendo es que estamos comparando la frecuencia de las unidades de generación que están conectadas en esta barra y lo estamos comparando con la frecuencia que se obtiene, perdón, con la frecuencia que se obtiene del procesamiento de señal, ¿ok? Para calcular la frecuencia. En color azul, entonces en color azul tenemos la señal que representa la frecuencia pura, es decir, la obtenida a partir de la velocidad de giro de las máquinas sincrónicas. Y en color rojo tenemos lo que denominamos la frecuencia no pura, que es la frecuencia estimada, ¿ok? Si se dan cuenta, el punto inicial, punto final, típicamente coinciden, ¿ok? Tenemos el mismo punto inicial aquí, tenemos una frecuencia de 1 por unidad, ocurre el transitorio, inmediatamente después hay un transitorio y al final, después del transitorio, tenemos la misma frecuencia en régimen estacionario. Pero el problema no es ni la frecuencia inicial ni la frecuencia final. La frecuencia inicial en régimen estacionario y la frecuencia final en régimen estacionario son las mismas. Van a coincidir, no hay ningún tipo de problema. Donde está el problema es en el régimen dinámico. Porque si ustedes ven aquí la velocidad de la máquina, ustedes pueden ver cómo la velocidad de la máquina cae abruptamente. Y debido a que la velocidad de la máquina cae abruptamente, la frecuencia también lo hace. Si nosotros calculáramos el ROCOF en ese momento inicial, va a ser tremendamente diferente el ROCOF calculado con la señal azul, que es la velocidad de giro de la máquina, versus la frecuencia calculada, el ROCOF de la frecuencia calculada con el método de procesamiento. Entonces, este paper fue fundamentalmente para atraer la atención de las personas que entiendan que la frecuencia puede tener diferentes formas y todo depende de la forma en que se obtenga la frecuencia. Ustedes, los usuarios de Dixieland Power Factory, tienen que estar muy en cuenta que cuando se utiliza la señal de frecuencia en una barra de voltaje, esa frecuencia se calcula a partir de la diferencia de ángulo, del trazo, de la dinámica del ángulo. Entonces, es importante que estén familiarizados cuáles son las implicaciones de utilizar la frecuencia pura, que es la velocidad del rotor de las máquinas, y la frecuencia asociada al procesamiento
procesamiento de las señales de voltaje, ¿ok? El procesamiento de la señal que hemos estado mencionando es fundamental el proceso que estamos mencionando aquí. Esta es la ecuación que aparece en el estándar C37118. Fundamentalmente nosotros lo que tenemos es un eje de referencia que está girando a la velocidad sincrónica y lo que hacemos es que cuando este radiovector de voltaje está girando, tomamos la posición angular en un tiempo y un tiempo después. Entonces, una vez que tenemos eso, calculamos la diferencia de los tiempos, perdón, de los ángulos, y con esa diferencia de ángulo y el tiempo transcurrido entre las dos mediciones podemos calcular la frecuencia, ¿ok? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que entender? El paso de discretización que se utiliza aquí tiene muchísimo efecto en lo que es el amortiguamiento o incluso el filtrado de transitorios de alta frecuencia. Entonces, el uso del delta T es sumamente importante. Tienen que tener mucho cuidado cuando estén calculando la frecuencia porque el paso de discretización tiene efecto, ¿ok? En este plot que se encuentra aquí abajo tenemos un proceso continuo. En este caso estoy efectuando el ploteo continuo de lo que es la representación en el dominio del tiempo y de la representación fasorial, ¿ok? Y este plot es fundamentalmente un plot que se utiliza cuando se están probando protecciones de frecuencia, ¿ok? Este es un plot dependiente de rampa de frecuencia. La frecuencia inicialmente parte de cero, la frecuencia va aumentando. Por supuesto, ustedes se pueden dar cuenta porque la velocidad de giro de este radiovector de color negro va aumentando. Parte de cero, parte muy lento, el vector comienza a acelerarse, ustedes se dan cuenta porque el periodo de la señal comienza a disminuir y entonces la frecuencia de la señal aumenta, ¿ok? Este es un plot dinámico, en este caso el radiovector de color negro en la representación fasorial se está acelerando por consecuencia de esta rampa de frecuencia, ¿ok? Entonces quiero que entiendan, conclusión de esta slide sumamente importante, tienen que entender que la frecuencia, incluso en los PMU, es calculada a partir de un procesamiento de señales. Y ese procesamiento de señales viene ¿de dónde? Del cálculo de la rapidez de cambio del ángulo. Si nosotros podemos calcular el ángulo referente a una referencia rotativa a velocidad sincrónica, entonces podemos calcular la frecuencia, ¿ok? Sin embargo, tengo que ser sincero, hay múltiples algoritmos para el cálculo de la frecuencia, ¿ok? Si yo les doy una señal en el dominio del tiempo con valores instantáneos de voltaje, son múltiples los métodos, los algoritmos que existen para calcular la frecuencia de esa señal. Eh, los algoritmos van desde las cosas más sencillas, como por ejemplo verificar el cruce por cero de la señal sinusoidal. Si ustedes están trabajando con una señal sinusoidal que no tiene componente de continua, la señal va a cruzar por cero en algún momento. Si usted mide el tiempo que transcurre en cruzar por cero dos veces la señal, usted puede sacar cuánto es el periodo de la señal. Y a partir de ahí, el inverso del periodo le da la frecuencia. Este es el método más elemental. ¿Cuál es el mayor problema con esta estimación de la frecuencia? Que no sé si ustedes se dan cuenta que para calcular la frecuencia requieren al menos dos periodos. Y eso genera un retardo de tiempo. Y ese retardo de tiempo es intolerable. Entonces es cuando nosotros hemos comenzado a utilizar mecanismos más elaborados para el cálculo de la frecuencia. Un paso adelante en los métodos de cálculo, en los algoritmos de cálculo, es la estimación de sincronofasores, que fue lo que mencioné en la lámina pasada. Efectuar el cálculo del ángulo, buscar dos posiciones angulares consecutivas y dividirlo entre el incremento en el tiempo. Y con eso obtenemos la frecuencia. Eso es un mecanismo que está estandarizado, está en el ISS 37118 para mediciones sincronofasores, ¿ok? Sin embargo, hay que reconocer que cuando estamos trabajando en sistemas eléctricos de potencia hay fenómenos de muy alta frecuencia que este método de sincronofasores, todavía hay el debate si los sincronofasores pueden recoger la dinámica rápida de un sistema eléctrico de potencia. Y es entonces donde se ha utilizado otra serie de mecanismos. Los que estén familiarizados con electrónica de potencia deben de saber que hay algo que se llama el Phase Lock Loop, el PLL.
El PLL es fundamentalmente algo circuital, hoy por hoy es algo digital, que se utiliza para calcular la frecuencia y la posición angular. ¿Ok? Yo no voy a ir en los detalles de cómo funciona un PLL, pero es un mecanismo, es un paso adelante y que permite un cálculo relativamente bueno para la frecuencia y la posición angular. Uno de los grandes problemas del PLL es que necesita señales, un voltaje mínimo para poder funcionar. Entonces, cuando estamos en aplicaciones de electrónica de potencia y ocurre un cortocircuito en terminales y el voltaje cae demasiado, el PLL puede fallar. Entonces, es una de las problemáticas, es una de las desventajas del método PLL. Otros algoritmos de procesamiento de señales tomados de la teoría de procesamiento de señales digitales es, por ejemplo, el Fast Fourier Transformation. Es un método matemático, es muy parecido a la descomposición Fourier tradicional, solamente que se puede utilizar sobre una ventana móvil y un cálculo más rápido. Pero, por supuesto, tiene un valor computacional un poco más alto y entonces eso es lo que ha hecho que esto solamente se utilice para unas aplicaciones bien específicas. Si usted está utilizando algún dispositivo muy moderno y muy costoso de análisis de Power Quality, probablemente uno de los algoritmos implementados dentro de ese dispositivo sea un Fast Fourier Transformation utilizando señales digitales, ¿ok? Hoy por hoy hay muchísimos otros métodos, hay muchísimos otros métodos. Si usted tiene acceso a IEEE, puede buscar métodos para estimación de la frecuencia. Hay muchísimos algoritmos. Está desde el wavelet, está el least square error, Kalman filter, Newton type, etcétera, ¿ok? Virtualmente en la literatura científica usted va a encontrar un sinnúmero grande de algoritmos para estimar frecuencia, algunos con muchísimas ventajas y desventajas, pero fundamentalmente estos métodos que le menciono, uno de los grandes problemas que tienen es la carga computacional, ¿ok? El tiempo, la velocidad de cálculo y ejecución puede ser grande. Y, ok, si usted está haciendo simulaciones fuera de línea, si usted tiene un sistema con mucha inercia, ok, usted puede tomarse tiempo para tomar una decisión. Y parte del tiempo de tomar en esa decisión viene la captura y el procesamiento de la señal para obtener la frecuencia. Pero si usted está en un sistema de baja inercia, el sistema tiende a acelerarse muy rápido y en consecuencia es ahora un reto tomar las decisiones dentro de una escala de tiempo suficientemente corta. Entonces, estos métodos, waveless, etcétera, se transforman en un challenge cuando usted está trabajando en operación de real time, ¿ok? No quiere decir que no se hayan implementado en real time. Sí hay algunos de ellos que se han implementado en real time. El problema es el costo del hardware para poder hacer esto, ¿ok? Pero como quiera que sea, hay muchísimos métodos para calcular la frecuencia, hay muchos algoritmos para calcular la frecuencia. Eh, Fundamentalmente hay un gran problema, que la frecuencia, como les decía, la frecuencia inicial y la frecuencia final, típicamente no hay problema. En steady state, la frecuencia inicial y la frecuencia final van a coincidir, pero donde está el problema es durante el transitorio de la frecuencia. En esta figura que les estoy presentando los resultados de comparar tres algoritmos de estimación de la frecuencia, utilizando un procesamiento de señales a partir de la señal de voltaje. Entonces, uno de los grandes problemas es que si ustedes ven la gráfica, hay, hay una variedad bien diferente de lo que es el valor instantáneo de la frecuencia durante el transitorio. Si ustedes se dan cuenta, la señal roja cae aquí inmediatamente después del transitorio, un valor bastante alto, luego estaría el valor azul y luego estaría el valor negro. ¿Cuál es la conclusión y qué es lo que quiero yo llamarlo? Llamarlo ustedes a la reflexión. Bueno, lo que quiero llamarlo a la reflexión y que entiendan es que fundamentalmente Fundamentalmente, cuando estamos trabajando en estimación de la frecuencia, el algoritmo que se utilice tiene implicaciones y pueden ser implicaciones serias para lo que es el cálculo final de la frecuencia. Y si tenemos diferentes cálculos de la frecuencia, eso puede ser un problema, ¿ok? Porque unos equipos pueden estar viendo un comportamiento de la frecuencia muy diferente a lo que otros equipos estarían mirando, ¿ok? Para que entiendan un poco, para que entiendan un poco más este fenómeno, fíjense lo siguiente. Eh,
En este caso tenemos un transitorio de la frecuencia. El transitorio de la frecuencia realmente comienza de aquí. Estamos en frecuencia de 50 Hz, se produce un cambio de la demanda, la frecuencia tiende a disminuir, baja más de 48, etcétera, y luego se recupera. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el otro problema que les quiero mencionar? Cuando yo les hablé de la estimación de la frecuencia utilizando el C37-118, les dije que el denominador de la función, este delta t, tiene un impacto muy grande. Y es que la ventana que se utilice para el cálculo de la frecuencia tiene un impacto muy grande. Y ese impacto muy grande puede resultar en filtrar fenómenos transitorios. En este caso, la señal roja y la señal azul son el mismo fenómeno transitorio. Ocurrió una perturbación en un sistema eléctrico de potencia. ¿Cuál es la diferencia entre la señal roja y la señal azul? Fundamentalmente lo que se utilizaron fueron dos tasas diferentes de muestreo. Una utiliza un high sampling frequency, lo que quiere decir que se toman más puntos por segundo, y el otro utiliza un low sampling frequency, lo que quiere decir que son menos puntos por segundo. ¿Qué sucede? Que el transitorio, si usted utiliza múltiples puntos, usted se va a poder dar cuenta que hay un transitorio de alta frecuencia aquí al comienzo del transitorio. Inmediatamente después que se genera la perturbación en el sistema eléctrico de potencia, inmediatamente el sistema oscila de una manera con frecuencia alta. El problema es que si usted utiliza un paso de integración muy alto, entonces el algoritmo no va a tener la forma de ver esa perturbación. Es algo que ustedes tienen que entender. El paso de discretización, el paso de medida, el tamaño de la ventana de medida tiene un efecto sumamente importante en los resultados. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿ese transitorio de frecuencia de muy alta frecuencia vale la pena que lo observemos? Porque sepan y entiendan que cuando se utilizan dispositivos de medición de alta velocidad de muestreo, se está capturando múltiples puntos por segundo. Eso quiere decir que el dispositivo tiene que ser mucho más rápido y eso significa dinero. Pero por otra parte, además de significar dinero, significa que el volumen de data que se está generando es mucho más grande. Entonces, la pregunta fundamental desde el punto de vista de operación de sistemas eléctricos de potencia es, para tomar una decisión, yo necesito un high o low sampling. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta que en los esquemas de adquisición de medidas y en los esquemas de protecciones hay diferentes sampling frequency, ¿ok? En la siguiente tabla, lo que quiero mostrarles es que la estimación de la frecuencia tiene un gran impacto, lo que es el tamaño de la ventana de medición, ¿ok? Dependiendo de la aplicación donde nosotros nos encontremos, nosotros podemos utilizar una ventana de tiempo más grande o más pequeña. Y eso significa también más dinero o menos dinero en las unidades de procesamiento. Pero por supuesto, utilizar una ventana más grande o una ventana más pequeña, además de tener un impacto sobre el resultado final del cálculo, también tiene un impacto sobre la calidad o la precisión de los resultados. ¿Ok? Entonces, en esa tabla que les presento, quiero que entiendan esta tabla. Esa tabla fundamentalmente lo que hace es presentar de aplicaciones, una serie de aplicaciones como la aplicación de protecciones, como la aplicación de control local, la aplicación de control centralizado, etcétera. Y los principales indicadores son, ok, cuánto es el tamaño de la ventana que podemos utilizar y cuánto es la precisión que necesitamos. Entonces, si nos vamos a esa ventana, si nos vamos a esa tabla, perdón, nos vamos a dar cuenta que las protecciones requieren una ventana de tiempo bastante rápida o muy pequeña. Si se dan cuenta, la ventana para el sistema de protección es alrededor de 90 milisegundos. ¿Cuál es la razón? Nosotros tenemos que tener una señal y esa señal tiene que ser suficientemente rápida para que tomemos acciones y limitemos los daños en los equipos. Sin embargo, la precisión de esa señal no tiene que ser tan grande. Porque realmente lo que nosotros queremos es identificar una situación maligna y aislarla lo más rápido posible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la precisión de esa señal es aproximadamente 30 MHz. ¿Dónde podemos tomar más tiempo? Bueno, nosotros podemos tomar más tiempo, por ejemplo, para decisiones
más lentas. Por ejemplo, para el caso del control centralizado, nosotros podríamos hablar de una ventana de 500 milisegundos y en ese caso estaríamos hablando de que la frecuencia, la estimación de la frecuencia podría tener una precisión, pero que tiene que ser muy alta de 1 milisegundo, ¿ok? Desviaciones más grandes en el AGC de 1 milisegundo pueden causar varios problemas, tanto económicos como técnicos, pero que va más allá del alcance de este curso. El ROCOF sí fundamentalmente es una variable altamente importante. El ROCOF, para los que no los conozcan, es en inglés rate of change of frequency, o lo que es lo mismo traducido en el español, la rata de cambio de la frecuencia. La rata de cambio de la frecuencia es una variable sumamente importante porque dice qué tan rápido o qué tan lento se están acelerando o desacelerando las máquinas. O dicho de otra forma, qué tan rápido o qué tan lento está cambiando la frecuencia. Entonces, en sistemas de baja inercia, en sistemas con mucha variabilidad, el ROCOF es una variable de sumo interés. Uno de los grandes debates es cuánto es el tamaño de medición que se tiene que utilizar para el ROCOF. Por ejemplo, la Unión Europea, el caso del operador de la Unión Europea, define que la ventana de tiempo para medir el ROCOF es de 500 milisegundos. ¿Cuál es una de las implicaciones de esta ventana de 500 milisegundos? Bueno, que usted necesita tener data por 500 milisegundos para poder emitir el cálculo. Eso quiere decir que si usted tiene un cambio en la señal, usted tiene que esperar 500 milisegundos, al menos 500 milisegundos, porque después hay un tiempo de cálculo y procesamiento. Al menos usted necesita esperar 500 milisegundos para obtener el ROCOF. En el mejor de los casos, digamos 500 milisegundos. Eso quiere decir que eso es una eternidad en algunos sistemas, ¿ok? Entonces, regresando a esto, les recomiendo que fundamentalmente tengan en consideración que dependiendo de la aplicación que ustedes tengan, el tamaño de la ventana y la precisión son dos variables fundamentales al considerar la frecuencia.